Muy buenos días, estimados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les damos a todos la más cordial bienvenida a este culto de domingo 12 de julio de 2020. Gracias por conectarse. Este culto es un culto en honor a nuestro Dios, que siempre es bueno con todos nosotros en todo tiempo. Vamos a orar para dedicar este culto. Gracias, Padre Santo, por su misericordia. Gracias, Señor, por sus cuidados. Gracias por su amor. Gracias por todo lo que nos ha regalado a lo largo de esta semana. Gracias, Señor, porque usted ha sido fiel. Gracias, Padre Santo, porque este día domingo podemos nuevamente reunirnos, así como todos los domingos, a través de esta modalidad online. Gracias, Dios mío, por proveernos de los medios para poder continuar con su obra a pesar de la contingencia que hoy en día nos complica. Señor, en sus manos entregamos, Padre, este culto, entregamos todo lo que se va a realizar en nuestro medio, las canciones, las reflexiones bíblicas y finalmente la predicación. En sus manos, Padre, entregamos todo lo que vamos a hacer para que sea todo olor fragante ante su trono. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, les dejo en este momento con nuestro querido hermano Jorge Zúñiga, quien va a coordinar el día de hoy este servicio. Así que Dios les bendiga y que tengan cada uno de ustedes una bendecida semana. Estamos en contacto. Hola hermanos, muy buenos días a todos ustedes, esperando que el Señor Jesús les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Sin duda que en este tiempo ha sido un poco difícil, pero tenemos la confianza en nuestro Señor Jesús de que Él tiene el control de todo. Amén. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias, hermanos, en Salmo 135. Hablan sus Biblias en el Salmo 135. Les voy a dar un segundito para que puedan buscar. Salmo 135. Ahí vamos a leer el versículo número 3. Salmo 135, versículo número 3. Amén. Voy a dar lectura a la palabra. Dice, alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmo a su nombre, porque Él es benigno. Acá hay algo bien importante, hermano, que dice, porque Él es bueno. Todos creemos que Dios es bueno, amén. Sin duda que Dios es bueno, hermano. Sin duda que Dios es muy bueno con nosotros, aún no mereciendo esa bondad de parte del Señor Jesús, pero Él es bueno. En este tiempo, sin duda que ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha sostenido, nos ha mantenido, hermanos. Así que por eso mismo, qué mejor que alabar. Así que les invito a que podamos alabar a nuestro Señor Jesús, la primera alabanza que dice, bueno es Dios, y después en el seno de mi alma. Así que invito, hermanos, a que podamos alabar a nuestro Señor Jesús en esta mañana. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni
es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. No puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú y con la fe veo claramente que Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde marcando mi ser. Una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz,
Bueno, hermanos, continuando con nuestro culto después de estas dos hermosas alabanzas a nuestro Señor Jesús, les quiero invitar que entremos en un momento de oración, ¿les parece? Sin duda que cada uno de nosotros, como decíamos en un principio, tiene mucha gratitud de nuestro Señor Jesús. Y también tenemos peticiones, tenemos necesidades también. Por eso hasta ahora vamos a entrar en un momento de oración, en donde vamos a elevar nuestras gratitudes al Señor Jesús, en donde vamos a elevar también nuestras peticiones al Señor Jesús. Así que, hermanos, amigos, les invito a que puedan cerrar sus ojos y que ustedes puedan orar al Señor Jesús. Ora al Señor Jesús en este momento, dando las gracias porque como decíamos, Dios ha sido bueno. Así que, hermanos, les invito a que puedan orar dando gracias al Señor Jesús y también puedan elevar sus peticiones que ustedes tengan en sus corazones. Sin duda que Dios las conoce, Él ya conoce lo que nosotros necesitamos, pero es bueno decirle, comentarle, Padre, necesito esto, Padre, ayúdame con esto. Por eso te invito, hermano, ahora, entra en un momento de oración, después yo voy a levantar la oración. Voy a dar un par de minutos para que puedas orar tranquilamente, solamente una intimidad entre tú y el Señor Jesús. Amén. Incline su rostro, hermano, y comienza a orar a nuestro Señor Jesús. Padre amado que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Padre. Cristo, a esta hora de la mañana, Señor Jesús, vamos delante de ti para darte las gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones que nos entregas cada día, Señor Jesús. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Padre, por la salud. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido ver tu mano, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu cobertura, Señor Jesús, que tú nos entregas cada día. Gracias, Padre, porque quizás estemos pasando alguna necesidad, pero tú estás ahí para ayudarnos, para sostenernos, Señor Jesús. Y cómo no ser agradecido, Padre, porque si no fuera por ti, quizás qué sería de nuestras vidas, Señor Jesús, en este tiempo, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque un día tú nos escogiste, Señor Jesús, a nosotros como tus hijos, Padre, aún no siendo merecedores, aún siendo pecadores, Señor Jesús, pero tú nos escogiste. Y te alabamos, Señor Jesús, y te engrandecemos por eso, Señor Jesús. Sin duda tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor Jesús. Gracias, Padre, por entregar a su Hijo en tal sacrificio de amor que Él hizo por cada uno de nosotros, el de ser crucificado en esa cruz, el de haber sido humillado, Señor Jesús, y cada humillación, Señor Jesús, cada golpe que Él recibió, fue por cada uno de nosotros, sus hijos, Señor Jesús. Y te agradecemos por eso, Padre. Muchas, muchas gracias, Señor Jesús. Y en esta mañana, Padre, queremos ir como iglesia delante de ti, Señor Jesús, como un solo cuerpo, Padre, para poder entregarte nuestras peticiones, Señor Jesús, para poder entregarte quizás nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras cargas, nuestro cansancio, Señor Jesús, nuestra enfermedad, Padre. Te las entregamos a ti a esta hora, Señor Jesús, para que usted pueda ir obrando de acuerdo sea su voluntad sobre cada uno de ellas, Señor Jesús. Sin duda, Padre, que tenemos necesidad en este tiempo, Señor Jesús. Sin duda, Padre, que le necesitamos a usted, Señor Jesús. Y por eso esta hora, Padre, Señor Jesús, le pedimos, Señor Jesús, que usted nos pueda ayudar, que usted nos pueda bendecir, Señor Jesús, que usted nos pueda guiar, Señor Jesús, que usted pueda renovar la fuerza, Señor Jesús, que usted pueda renovar el ánimo, Señor Jesús. Quizás, Padre, estamos pasando por alguna prueba complicada, que usted, Señor Jesús, nos pueda ayudar a salir de ella, Señor Jesús. Quizás, Padre, estamos con algún dolor de nuestro cuerpo, Señor Jesús. Pedimos que usted pueda colocar su mano sanadora, Señor Jesús, en aquellos que tienen algún dolor, alguna molestia, Señor Jesús, hasta ahora, y que usted pueda hacer un milagro en él, Señor Jesús.
de poder sanar, de poder quitar toda esta molestia, de poder quitar todo este dolor, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a no dudar de tu poder, Señor Jesús, a no dudar de que usted es capaz, Señor Jesús, a esta hora de poder sanarnos, de poder, Señor Jesús, alegrarnos, Señor Jesús, de poder quizás volver ese gozo, Señor Jesús, a nuestra vida, Padre. Como iglesia, como pueblo, Señor, como ciudad, Padre. Por eso, Señor Jesús, hasta ahora entregamos todo esto a ti, confiando, Señor Jesús, no dudando, sino confiando, Padre, en que usted obrará y que tendremos respuesta a nuestra petición. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo se siente? Ahora que oró al Señor Jesús, ahora que le agradeció al Señor Jesús, ahora que quizás se sacó esa carga que usted tenía. Confiemos, hermanos, que el Señor Jesús nos escucha. Él no hace oídos sordos a sus hijos. Él nos escucha y Él responde. Pero de acuerdo sea la voluntad de Él. Muchas veces queremos que la respuesta sea rápida, ¿verdad? Pero esperemos en el Señor. Los tiempos son de Él, no son nuestros. Pero confiemos, como les digo, hermanos. Confiemos que el Señor Jesús obrará. Y confía que el Señor Jesús, si tú tienes una dolencia, un malestar, Él va a obrar. Él te va a quitar ese dolor. Él te va a quitar esa molestia. Y por la necesidad que tú estés pasando, te repito, confía. El Señor Jesús es real, Él existe. Y Él está para ayudarnos y para restaurar nuestras vidas. Amén. Entonces, te invito a que volvamos a Salmo 135. ¿Te parece? Ahora vamos a leer el versículo número 1. ¿Recuerdan? Estábamos en Salmo 135, leímos el versículo número 3. Ahora vamos a leer el versículo número 1. Y miren lo que dice. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová. Amén. Qué bonito versículo. Entonces, sigamos alabando a nuestro Señor Jesús. ¿Les parece, hermanos y amigos? Ahora vamos con Jesucristo basta y con bendición. Jesucristo basta. Es lo único que necesitamos, hermanos. Lo único que necesitamos nosotros en nuestra vida, ¿quién es? Es Jesucristo. No necesitamos nada más. Por eso, Jesucristo basta y bendición. Miren, las bendiciones que nos entrega el Señor Jesús. Así que, hermanos, le invito a estar ahí que ustedes puedan alabar a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos y descanso en él. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, 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 Él te ama. Amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor Jesús por esta alabanza, hermanos. En el principio estábamos en el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento, donde va a estar la palabra del día de hoy. Los invito, hermanos, a abrir el libro de Juan, capítulo 11. Juan 11. Vamos a leer los versículos 41 y 42. ¿Ya? Ya, hermano, voy a darle lectura. Dice Juan 11, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amén. Así que, hermanos, vamos a pasar a la palabra que nos tiene para verse en el día de hoy, pero antes vamos a invitar a nuestro pastor Pedro, quien orará por la palabra del día de hoy. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias, querido hermano Jorge. Bueno, ahora vamos a pasar a la palabra del Señor, que estará a cargo el día de hoy del pastor Leonardo Álvarez. Vamos a orar para que el Señor obre en cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por este hermoso culto que hemos vivido. Gracias, Padre Celestial, por su palabra.
Gracias, Señor, porque la Escritura nos ayuda, nos transforma, nos da sabiduría, Señor, para ser mejores cristianos, para ser mejores personas. Señor, en este momento queremos orar por la palabra, por el pastor Leonardo, Señor, que va a predicar el día de hoy. Queremos pedir que usted lo bendiga, lo proteja, Señor, que su Espíritu Santo llene su corazón para que pueda exponer su palabra. Bendígale, Señor, y que la palabra el día de hoy nos pueda ayudar, nos pueda exhortar, Señor, y nos pueda amonestar en nuestros caminos. Ayúdenos, Padre Celestial, a siempre atesorar su palabra en nuestro ser. En sus manos entregamos, Padre Celestial, todo lo que va a ocurrir ahora, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga, estimados hermanos. Hemos podido realizar. Damos la gloria a nuestro Dios, damos la alabanza al Señor, al Rey que vive para siempre, a quien adoramos, la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra adoración, de nuestra gratitud, quien está sosteniéndonos cada día, quien nos bendice, quien nos guarda, como escuchábamos en la última alabanza, la letra parte de la bendición sacerdotal en el libro allí de Números. Agradecemos al Señor por esta mañana, nuevamente de poder reunirnos. Que Dios bendiga a cada una de sus vidas, sus familias, sus hogares, queridos amigos, amigas, hermanos que allí están conectados o como siempre recordamos, verán esta transmisión, este culto, en algún otro momento. Dios les guarde a cada uno de ustedes. En nuestra oración como iglesia, que Dios les fortalezca, que Dios les esté sosteniendo, que Dios se glorifique en medio de su vida y en toda circunstancia. Vamos a compartir la palabra esta mañana, como bien leía nuestro hermano Jorge, allí en el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 32 en adelante. Juan capítulo 11, versículos 32 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto en un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Amén. Amén. Hemos orado por la palabra del Señor también esta mañana y vamos a meditar en ella un instante, vamos a reflexionar y que Dios pueda hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones para ser guiados por su palabra, para vivir conforme a ella, pero también ser fortalecidos en este tiempo y en todo tiempo. Gracias, Dios, porque nos escuchas. Es este mensaje de hoy, es el título de este mensaje y el énfasis esta mañana. Jesús así lo reconoce, el Padre lo escucha.
hay ciertos principios que ahí encontramos de por qué Jesús está seguro que el Padre lo oye. Pero aquí está el gran tema. Dios está interesado en su bienestar, en mi bienestar, está interesado en escucharnos, está interesado en socorrernos. Y hay una historia interesante, deportiva, que sucede hace algunos años, y es allí en el año 1992, en las Olimpiadas de Barcelona. Derek Redmond es un atleta británico del Reino Unido, ¿verdad? Que nace en el año 1965. Es un atleta retirado ya a esta altura y durante su carrera sufre diversas lesiones. Está marcada por las situaciones de lesiones físicas, pero también de récords y grandes carreras que él ganó. Ganó el récord de Gran Bretaña de los 400 metros, ganó medalla de oro en relevo de 400 por 4 en el Campeonato Mundial de Atletismo en 1991, el Campeonato Europeo en 1986 y los Juegos de la Mancomunidad en 1986. Tenía cierta trascendencia, era muy reconocido allí en su país. Sin embargo, su trayectoria deportiva ha estado marcada y ha traspasado las épocas o los años y ha sido recordado por una lesión muy, muy dolorosa. En los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, este atleta era uno de los favoritos para ganar la medalla de oro, pero en las semifinales de los 400 metros se rompió un tendón. A pesar de la gravedad de la situación y de que ya estaba eliminado virtualmente, quiso continuar y terminó la carrera. Pero hay un gran y hermoso detalle. Él fue acompañado hasta el final por su padre. Su padre, que estaba en el público, baja de las escalinatas, salta hacia la pista de atletismo, a la pista de recortar, y finalmente atiende a su hijo, lo apoya, lo ayuda, lo sostiene y le permite llegar al final, a la meta. No como este joven, como Derek hubiese querido, hubiese esperado, quizás ser el primero en llegar. Sin embargo, llegó hasta el final porque su padre lo sostuvo. Esto está registrado en video y ha sido también motivo de análisis y también ha sido reconocido por el Comité Olímpico Mundial como un ícono del espíritu del atletismo y del olimpismo también. Pensando en esta introducción o en esta ilustración, es que viene a mi mente cómo es Dios con nosotros. Cuando estamos en dificultad, cuando estamos heridos, cuando estamos en luchas, en pruebas, en necesidad, en tristeza, en angustia, si nosotros estamos en comunión con Él, y aún así, si no fuera así, si pasamos por valles difíciles, por momentos de lejanía, Dios tiene misericordia de nosotros. Pero si estamos en comunión con Él, la palabra nos recuerda que estamos seguros que Él nos oye. Por eso Jesús con toda propiedad dice, Padre, oh Dios, gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas. Que esa sea nuestra seguridad también esta mañana. Hemos venido compartiendo hace algunos domingos oraciones de Jesús en momentos relevantes y el llamado de Jesús, la enseñanza de lo que hemos compartido estos domingos, semanas atrás, es que podamos orar en todo tiempo, hacerlo como Jesucristo y tener la seguridad de que Dios está escuchando nuestras oraciones. Lo que vemos en el relato de Juan 11, en los primeros versículos que leíamos del 32, 33 hasta el 37, es que Jesús ora y se presenta delante del Padre también y además de la situación de tristeza, de la situación de congoja por la partida de Lázaro, en un ambiente de murmuración y tristeza, en esta mezcla un poco extraña que se va dando allí. Pero vamos a ver a la luz de las palabras que se usan acá para describir las emociones, el sentimiento de Jesús en ese instante. Esta parte del relato comienza con la descripción de dos sentimientos de parte de Jesús a causa de lo que sucede con Lázaro, su amigo, este amigo con el cual ha compartido de tantas oportunidades, es amigo de la familia, sus hermanas, han cenado juntos, han llorado, probablemente han compartido, han orado, han aprendido del maestro, pero ahora Lázaro no está. Y Jesús está también en este ambiente, en esta circunstancia de tristeza, pero acompañando a otros que están inmersos allí.
pero también en una especie de ambiente de murmuración, de queja, de crítica, y no algo constructivo, sino poner en tela de juicio la obra y la persona de Jesucristo. Lo que la versión Reina Valera describe como se estremeció en espíritu, hay otras versiones, Nueva Versión Internacional o Traducción Viviente, Nueva Traducción Viviente, lo traducen como se turbó o se enojó. Porque si usted ve el pasaje, dice se estremeció en espíritu y se entristeció, ¿verdad? La Reina Valera algo así dice. Pero las otras versiones para se estremeció en espíritu está la idea de que él se molesta. ¿Y por qué se molesta Jesús? ¿Por qué se molesta en medio de esta situación de tristeza, de dolor? Bueno, además de la tristeza natural que allí sucede, la actitud de las personas, y en un momento la misma Marta probablemente y María también algo deja de notar, pero las personas en general, los que allí están, porque algunos se entristecían con total legitimidad, ¿verdad? Era obvio que estuvieran pasando por eso, pero dice que había algunos judíos que murmuraban, algunos judíos que decían entre ellos, y este que abrió los ojos al ciego, a los ciegos, ¿cómo no fue capaz de venir y resucitar a su amigo o impedir que su amigo muriera? Siempre, hermanos, siempre la dificultad tenemos que sobrepasar, o en medio del desafío, en medio de la labor que realizamos, o en medio de las pruebas, circunstancias, aquellos momentos en donde se es cuestionada, ¿cierto?, nuestra vida, o se es cuestionada la obra de Dios, más bien. La murmuración está presente. Que eso no nos desaliente para buscar a Dios. Que no nos desenfoque de encontrarnos a diario con el Señor y estar constantemente en comunión con Él, porque Jesús va a orar al Padre. Pero sí hay un sentimiento allí de incomodidad, porque hay no solamente tristeza, sino una crítica, un no reconocer la obra de Cristo y no esperar en Dios. Vamos a analizar un poquito eso en adelante. Aunque no podemos justificar la actitud de los judíos que acompañaban a Marta y a María y de ellas mismas, sí podemos entenderla claramente, en el sentido de que es muy humana, esta actitud es muy humana. Frente, ¿cierto?, a las crisis, frente a la angustia, a las necesidades, es muy probable que frente a la desgracia, ¿verdad?, reaccionemos de esa manera, intentando encontrar responsable en otros. Si tú hubieses hecho esto, si ustedes hubiesen actuado de esta manera, si las circunstancias no hubiesen sido otras, no estaría pasando este dolor. Es un poco lo que los judíos que acompañaban a Marta y a María, o ellas mismas en algún momento dejaban ver. Y esta actitud uno comienza a mirar hacia atrás y dice, hay un origen ahí. Siempre ha sido esta la actitud del ser humano, cuando se ve en desgracia, cuando se ve en dificultad. Lo dijo Adán, y lo vemos allí en el libro de Génesis capítulo 3, verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Generalmente tendemos a mirar y a ver las situaciones de desgracia, de angustia, porque finalmente el pecado de Adán y Eva produce eso, separación de Dios y una desgracia al ser humano. Por lo tanto, en medio de esa situación, en medio de ese buscar a Dios, Jesús se tiene que encontrar con este ambiente también. La crítica hacia otros. Alguien es responsable por lo que está pasando. Alguien tiene que responder porque murió Lázaro. Y es Jesús, ¿cierto?, quien es centro de esa crítica, de esa murmuración también. Estimados hermanos y hermanas, amigos, como primera cosa, a pesar de que muchas veces nos incomodemos por situaciones de ese tipo, nunca dejemos de confiar en Dios. Nunca dejemos de buscar al Señor. Y nunca dejemos de estar con las personas, a pesar de que muchas veces, ¿cierto?, puedan responsabilizarnos de algo que no somos responsables. Pero nunca dejemos de acompañar. Nunca dejemos de servir. Nunca dejemos de amar, porque Jesús no lo hizo. Jesús llegó donde sus amigos, ¿verdad? Jesús llegó a encontrarse con quienes estaban en necesidad, en angustia, a presentarse delante de Dios, a pesar de los sentimientos que allí estaban.
además de este sentimiento de malestar de Jesús, de esta situación provocada por las murmuraciones y la crítica infundada de los, o más bien fundada humanamente, tendríamos que decir, porque para ellos era lógico, Jesús, tú tenías que haber estado aquí, pero desconociendo los propósitos de Dios y que Dios es soberano. Además de ese sentimiento, también vemos que Jesucristo experimenta la tristeza como un sentimiento muy humano, y no podemos olvidar que es 100% Dios, ¿verdad? Él es creador, Él es soberano, el Rey del universo, el Dios eterno, todopoderoso, creando allí, ¿verdad? En el principio, como vemos en la palabra del Señor. Pero también es 100% hombre, encarnado, como dice Filipenses, dejó su divinidad, dejó su estatus divino para hacerse uno de nosotros, para hacerse hombre. Él comprende absolutamente nuestro dolor, porque también lo sufrió. La Biblia dice que Él fue hombre, padeció todo lo nuestro, sin pecado. Jesucristo no cometió pecado, pero experimentó todo dolor, tristeza, emociones, sentimientos que usted y yo tenemos también constantemente. Eso es maravilloso. Eso es muy bueno al recordarnos cuando pasamos por distintas situaciones, saber que Jesús se pone en nuestro lugar. Por eso Él está allí con Marta y María, por eso está allí con los que se duelen, por eso está allí para orar al Padre, para pedir en medio de esa circunstancia. Esta sección describe, ¿cierto?, lo conmovido que está Jesús, hasta el punto, dice versículo 35, ¿por qué está puesto el versículo 35 de Juan 11? Para describirnos su humanidad. Y es muy breve, se dice que es uno de los versículos más breves, más cortos de las Escrituras. Jesús lloró. Jesús expresó tristeza y allí se lamentó por la muerte de su amigo. Si es Dios con nosotros, entonces, en definitiva, de eso se trata la misericordia de Dios. Como Jesús está con sus amigos, acompañando el dolor de la familia de Marta y María, la tristeza por la partida de Lázaro, eso nos demuestra que Dios tiene misericordia. Él se pone en nuestro lugar, pone su corazón en nuestra miseria, diría este término misericordia, ¿verdad? Y tiene compasión de nosotros. En muchos episodios del Nuevo Testamento vemos a Jesús teniendo compasión, teniendo misericordia. Y el término compasión en su origen tiene el siguiente sentido, el sentido de que las entrañas anhelan. ¿Ha escuchado la idea de amor entrañable? Bueno, la compasión tiene que ver y es traducido como que las entrañas desde dentro, ¿cierto?, sienten lo que otros están viviendo. Jesús no solamente lloró porque en aquella época, y hasta hace muy pocas décadas atrás probablemente era muy común en algunos lugares, pero en aquella época muy marcado, que hubiesen personas contratadas, por así decir, buscadas para llorar en los funerales, en los velorios. Eran traídas para que acompañaran con su llanto ese momento de tristeza. Jesús no es uno de ellos. Jesús no va por cumplir, no va por aparentar que siente el dolor de otros. Jesús experimenta el dolor de Marta y María desde adentro. Por eso que la compasión tiene el sentido o la connotación de sentir o anhelar desde las entrañas. Gloria al Señor por eso. Dios conoce nuestra necesidad y en Jesucristo tiene compasión, o a través de la obra de Jesucristo encarnado tiene compasión de nosotros, se compadece de nuestras necesidades. Hay dos pasajes que menciono acá para recordar estos momentos en que Jesús tiene compasión. Marcos 8:2 dice, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Cuando le escuchan, cuando las multitudes se acercan a Jesús para escuchar el mensaje, no solamente hay necesidad de alimento espiritual, que es el esencial, sino que él reconoce y siente con ellos esta necesidad de alimentarlos físicamente, de saciar su necesidad. Dios tiene compasión del ser humano y nos invita a nosotros a actuar de la misma manera, ponernos en el lugar del otro. La frase ponerse en el lugar, en los zapatos de otro, cabe muy bien acá, ¿verdad? Muchas veces tenemos que ponernos en la situación de alguien a quien quizás a veces criticamos o no comprendemos o decimos, sí, debe ser triste, debe ser lamentable, sea cual sea esa situación, incluso el pecado. Incluso si una persona está en transgresión, nosotros debiéramos ponernos en ese lugar. Y sabemos nosotros bien, por nuestra propia experiencia, que estando en pecado,
que estando en desobediencia a Dios es la vida más miserable que podemos tener. Por eso reconocemos y agradecemos a Jesucristo, a nuestro Señor, puesto allí como en este relato, porque nos recuerda que Él se puso y se pone en nuestro lugar, se compadece de nosotros. Y otro ejemplo en donde Jesús se compadece de las personas es en el pasaje de Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando las personas dicen, yo no necesito de Dios, Dios no es relevante para mi vida, el evangelio, el cristianismo es algo pasado de moda, es algo que sirvió para otras épocas. La verdad es que nuestra actitud a veces es de enojo, de molestia, pero más bien debiera ser de compasión. Aquel que decida alejarse de Dios, nosotros sabemos muy bien qué significa eso, porque nosotros un día estábamos separados de Dios, estábamos separados de su gracia, de su misericordia, pero hoy día comprendemos muy bien y nos tenemos que poner en el lugar de otros cuando otros vagan por la vida, pensando incluso que lo tienen todo, pero sin Cristo no tienen nada. Y eso hizo Jesús con las multitudes, cuando miró la ciudad y los vio y dice, tuvo compasión de ellos, porque vivían como ovejas sin pastor, sin rumbo, sin dirección, sin compañía, sin sostenimiento, sin fortaleza, sin gozo, todo lo que implica vivir sin Dios. Lo segundo que vemos del versículo 38 al 40 en Juan 11 es que Jesús ora contra toda desesperanza. Se presenta delante del Padre en un ambiente no solamente de crítica, de depresión, también de opresión y de tristeza natural, sino que también de desesperanza. No hay esperanza. La descomposición, se dice, del ser humano comienza en el mismo momento de la muerte por factores químicos y biológicos que son propios de ese momento. Comienza, se dice, y dicen los expertos, específicamente entre las primeras 24 a 36 horas. Es decir, inmediatamente comienza este proceso de descomposición que allí describe Marta, ¿verdad? Cuando le dice, Maestro o Jesús, no abras eso, no abras el sepulcro. Debe haber un pésimo olor, debe estar hediondo, ¿verdad? Porque él ya lleva no 36 horas, no 24. ¿Cuántas horas? Los matemáticos, ¿verdad? 4 días serían 72 horas. Ya lleva mucho tiempo que él está puesto allí en el sepulcro. Y naturalmente ya no hay esperanza. Porque la circunstancia, porque la lógica así lo dice. No es de sorprender que Marta se refiera, ¿verdad?, de esta forma al estado en que se encuentra su hermano. Entendemos que había un motivo lógico para no tener esperanza alguna de que las cosas cambiaran. Pero esto de la desesperanza, a pesar de que Jesús está allí, es entonces que Marta y María probablemente les ha faltado comprender quién es Jesucristo, conocerlo. Les ha faltado saber de que Él ha prometido que Él es la vida, que Él es la resurrección. El relato, por ejemplo, de la viuda de Sarepta en su encuentro con Elías es un ejemplo de la desesperanza aún en medio del obrar de Dios. Es cierto, hay una situación lógica y obvia. Este relato está en el contexto de la sequía, ¿verdad?, que se produce cuando Elías ora y deja de llover por mucho tiempo en la región. Y esta viuda ya se daba a morir, ya estaba sobreviviendo con lo último que tenía. Y el profeta Elías, guiado por el Espíritu, ¿verdad?, dice que va donde ella y le dice, dame de comer, prepárame algo de comer. Y dice el relato que ella solo tenía un poco de aceite y harina, y ella le dice, lo último que tenemos lo tenemos con mi hijo para sobrevivir hasta el final y terminar muriendo. Ya no tenemos esperanza. ¿Y tú qué tienes conmigo, hombre de Dios?, le dice esta ayuda. Es lógico. Si hay sequía, si hay necesidad, si no hay alimento, si no hay trabajo, si no hay salud, es lógico humanamente, es lógico, pero no en el corazón de Dios, que probablemente haya desesperanza. Y Jesús ora, hace esta oración al Padre que vemos al final de este relato en ese ambiente de desesperanza. El capítulo 17 del libro de Reyes da cuenta de lo que yo decía recién. La esperanza, estimados hermanos y hermanas, amigos, debe basarse no en las circunstancias. La esperanza se basa en la palabra de Dios y
en lo que Él ha prometido. Es la palabra de Dios y en lo que Él ha prometido. Yo sé que hoy día vivimos tiempo para mucho de desesperanza, porque volvemos a recordar, nosotros dijimos a principios de marzo, nos encontramos probablemente en algunas semanas. Esto se ha alargado meses, no sabemos cuándo termina. Pero aunque para muchos sea desesperanza, para muchos sea incertidumbre, nosotros creemos en un Dios vivo, real, y en un Dios que cumple sus promesas. Dice que Él en medio del dolor, de la circunstancia, de la aflicción, no nos desamparará, ni no nos dejará. Él estará con nosotros todos los días mientras estamos realizando la misión, de acuerdo a lo que dice Mateo 28. Queridos, entonces tengamos esperanza. Entonces podemos seguir orando, clamando a Dios como Jesús lo hace, aun cuando el mundo, ¿verdad?, esté muy incierto o viva en incertidumbre. Nosotros tenemos esperanza. Pablo lo dice, no somos como los que no tienen esperanza, no somos como los que viven en tinieblas. Nosotros vivimos en luz porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. ¿Conoce usted la palabra de Dios? ¿Lee la palabra de Dios? ¿Conoce las promesas que están allí para su vida, para mi vida? ¿Conoce lo que Dios ha dicho desde la eternidad y está reflejado en su palabra y se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo? ¿Espera usted la venida de Cristo? Porque Cristo viene por su iglesia, lo conocemos, lo creemos y lo predicamos. Cristo viene un día, pero mientras Cristo vuelve por su iglesia, mientras nos encontramos con Él, nosotros tenemos plena seguridad de que Él nos sostiene. Dice su palabra que ni el agua ni el pan faltará a uno de sus hijos. No hay justo desamparado. Dios no desampara a los que confían en Él. Los discípulos habían escuchado de parte del Maestro la esperanza del porvenir. Lo que iba a venir, ellos lo escuchaban constantemente. Sin embargo, muchas veces lo olvidaron. Muchas veces se les fue de la memoria aquello. Pero es un hecho. Jesucristo venció el pecado y la muerte y con ello nos ha dado todas las cosas. Su propia experiencia va a decir, o sobre su propia experiencia, Jesús dice lo siguiente: hasta ahora me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo, de acuerdo a lo que dice Juan 16, 31 al 33. Jesucristo mismo les recuerda a sus discípulos que hay esperanza, que Él está cierto de lo que Dios va a hacer, que Él está seguro de la compañía del Padre, porque Él y el Padre son uno en esa comunión perfecta. Por eso además el llamado para nosotros es estar en comunión con Dios, porque es así como tenemos seguridad y esperanza. Usted experimentará o ha experimentado o sabe muy bien que cuando estamos lejos de Dios, pareciera ser que no hay esperanza, pareciera ser que todo es incierto, pareciera ser que todo nos atemoriza, pero cuando estamos cercanos al Señor, en Él estamos seguros, porque conocemos sus promesas. Y como dice el salmista, bendice alma mía a Jehová, bendiga mi ser, bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este ejercicio que decimos que debemos realizar constantemente, estimados y estimadas, es el ejercicio de recordar las bendiciones de Dios. Hoy día pudo respirar, hoy día pudo desayunarse, a pesar de muchas carencias que puedan haber en algún ámbito, le faltó lo esencial. Dios siempre nos va a sostener. Dios siempre nos va a sostener. Aún para quienes creemos en Dios, si tuviéramos que partir de este mundo, nuestra esperanza es que estamos en Él. Y eternamente descansaremos en sus brazos. Por eso, estimados y estimadas, es importante recordar aquello. Jesús lo tiene muy claro. Por eso, contra toda desesperanza, Lázaro lleva 4 días. No hay forma que las circunstancias cambien, pero Dios puede hacer que las circunstancias cambien. Mientras esperamos en aquello, Él nos sostiene. Y finalmente, versículos 41 al 43, Jesús oraba con seguridad, sabiendo que el Padre lo oye. Jesús tiene comunión con Dios, permanece en su voluntad y tiene plena seguridad de su comunicación con Él. Lo vemos en otro relato. Veíamos una de las oraciones algunos domingos atrás. Jesús
le anima a sus discípulos a orar con él. Fue la primera que veíamos en el huerto de Getsemaní, orando por otros, para que Dios sostenga a otros también. El hábito, la costumbre de Jesús era orar constantemente. Él tiene una comunicación directa, una comunicación a diario, una comunicación permanente y por lo tanto una comunión con él también. La confianza que demuestra no es arrogancia ni altivez, por el contrario, en todo momento demuestra humildad como hijo, como siervo, y es esa dependencia la que lo lleva a tener seguridad en quien confía. En muchos pasajes de los evangelios observamos, ¿cierto?, este principio de Jesús. En las circunstancias adversas, Jesús descansa plenamente en el Padre, porque conoce en quién va a descansar. Mateo 8, 14 al 16 dice, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó, porque ella se levantó y comenzó a servirle. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, la llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. También Mateo 8, 26 al 27 dice, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Los discípulos han experimentado el poder de Jesucristo, siendo Dios. Él tiene poder, todo poder, y eso no ha cambiado en este tiempo. Tengamos confianza, tengamos esperanza, que en medio de esta pandemia Dios nos sostiene. Y gloria al Señor porque así ha sido. Damos gracias porque como iglesia Dios nos ha sostenido. Sabemos que han habido dificultades, ciertas luchas, hay situaciones que a veces nos golpean, nos tocan y nos intentan desestabilizar. Pero aunque pasamos tribulaciones y angustia, como dice la palabra del Señor, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Les invito a permanecer en el Señor. Nos invito a cada uno a depender de Él, a comunicarnos constantemente con el Señor. Siempre hacemos esta pregunta. ¿Está usted orando? Permanezca en oración. Aumente ese tiempo de oración. Hágalo constantemente, en cada momento. La oración finalmente es hablar con Dios, es comunicarnos con Él. No lo está haciendo, comienza a hacerlo. Va a ser fortalecido por el Señor. Está leyendo la palabra, continúa haciéndolo. Continúa alimentándose a diario espiritualmente, meditando en la palabra, alabando a Dios con palabra del Señor, recordando la palabra, escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Pero si no lo está haciendo, hágalo. Comience a alimentarse con la palabra del Señor. Jesucristo tiene esta y otras disciplinas espirituales que lo mantienen sostenido en el Señor. Y cuando llega la desesperanza, Él ora con seguridad. Por eso vemos esta oración tan maravillosa. Padre, Dios, yo sé que tú nos escuchas, no por arrogancia, no por mí, sino porque Él lo ha prometido, que nos va a sostener. Durante esta semana, ¿cierto? Hemos visto, como decía, la importancia de la oración en medio de la prueba, intercediendo por otros, dándole la gloria a Dios, como veíamos con el pastor Pedro hace un domingo atrás. Y hoy sabiendo que Dios nos oye en medio de las circunstancias adversas. Además el llamado es a orar, a pesar, ¿verdad?, de lo que veíamos hoy día, a pesar de la crítica, a pesar del malestar, a pesar de que a veces pueda ser incluso muy natural ese sentimiento de culpar a otros, a pesar de la tristeza y a pesar de la desesperanza, el llamado de Dios es a orar en todo tiempo. Dios nos permita ser fortalecidos en la oración. La oración nos va a sostener en este tiempo. La palabra del Señor nos va a sostener. No sabemos cuánto más verdad estaremos en estas circunstancias. Lo que sí sabemos es que Dios nos oye y esa debe ser nuestra seguridad. Les invito a orar una vez más. Padre, en el nombre de Jesús vamos delante de tu presencia agradecidos por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú nos oyes. Gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque tú nos llamaste a servirte. Tú nos escogiste a nosotros. Padre Celestial, queremos alabarte, honrarte, agradecerte por este tiempo de poder estar, Señor, proclamándote,
proclamando tu palabra, tu obra, darte a conocer. Gracias porque podemos orar unos por otros, conectarnos, Señor, de distintas maneras y hacerlo, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros y en nosotros. Yo te ruego de manera especial que tú bendigas cada hogar, cada familia, allí en la distancia, donde quiera que estén. A cada uno de nuestros amigos y amigas que quizás por primera, segunda o algunas veces se ha conectado con nosotros. Tú les bendigas, tú hables a sus vidas. Ellos puedan ser, Señor, llenos de tu presencia, llenos de tu gracia, a través de la obra de Jesucristo en sus vidas. Ellos puedan conocerte también como su Dios, como su Padre. Dios eterno, sigue obrando en nosotros para que en medio de este tiempo no dejemos de orar y lo hagamos con la seguridad. A pesar, Señor, de que veamos tanta tensión, tanta situación adversa a nuestro alrededor, incluso hay bastante tristeza. Algunos de nosotros también la pasamos, también vivimos momentos de tristeza y a veces desesperanza. Pero a pesar de ello, ayúdanos, Señor, a sobreponernos y mirarte a ti. Alzar nuestros ojos a los montes de donde viene nuestro socorro. Poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Queridos hermanos y hermanas, amigos, agradecemos a nuestro Dios por este tiempo en que hemos podido conectarnos, ¿verdad? Les invitamos a estar conectados a través de las distintas redes, plataformas que tenemos. Ahí estamos siempre recordando en nuestra página de Facebook. Tenemos un canal de YouTube también, encuentren allí Iglesia Sim La Estrella. Están todos los recursos audiovisuales que hemos estado poniendo. Allí hay clases también de nuestros niños, de los pequeños. Así que damos gracias al Señor por todo lo que podemos compartir. Es para que usted sea bendecido también. Es para que usted sea fortalecido, pero también para que lo comparta con otros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Guarde sus vidas. Tengan una excelente semana. No se olviden, los avisos allí seguramente van a estar pasando también. Tenemos actividades esta semana por distintas vías. Que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.